Capítulo 47. El día de la competencia de caza había amanecido. Fue exactamente 2 días después de la exhibición de fuegos artificiales a gran escala. Como era una competencia de caza organizada por la familia imperial, participaron la mayoría de las familias nobles del imperio. Incluso entre los muchos aristócratas participantes, aquellos que recibieron la atención de la gente se podían contar con los dedos de una mano. Uno era el emperador Andrei, en la cúspide del poder, que organizaba las competiciones de caza, y el otro era Micael, que ganaba las competiciones casi todos los años. Y otra fue Marina, la única concursante femenina. Hola, es un honor conocerte, archiduque. Marina Wilson se acercó a Micael y lo saludó con voz amistosa. Micael miró a la mujer que lo saludaba con ojos indiferentes. Te deseo suerte. Después de dar un breve saludo sin contexto, Micael inmediatamente se dio la vuelta. Jules, que estaba escondido en su bolsillo interior, se echó a reír con asombro. Decir, te deseo suerte, a la otra persona saludando que fue un honor conocerla. ¿Qué clase de saludo sin fondo era este? Era un tono que indicaba claramente que no quería más conversación. Después de que Micael se dio la vuelta, Marina lo miró fijamente mientras se alejaba. No, sería un poco más apropiado llamarlo deslumbrante. Marina, con su cabello rubio y ojos verdes, era una belleza reconocida en el imperio. Ella no estaba particularmente interesada en Micael. Ni siquiera era que ella estuviera tratando de ganar su favor simplemente por las órdenes de su padre. Era solo que no había una familia aristocrática tan influyente como la familia Orlov, por lo que quería establecer una relación con él tanto como fuera posible. No esperaba mucho porque sabía que el archiduque Orlov era indiferente a las mujeres, pero tampoco esperaba que la tratara así. Para ser honesto, su orgullo también estaba herido. Marina lo siguió con una mirada fría, luego se dio la vuelta. Hola, señora Wilson. También estás hermosa hoy. Oh, un placer conocerte. Edwin, nunca pensé que nos encontraríamos así. El hombre elegante que la saludó era el estimado hijo del barón Ackerman. Aunque su rostro se sonrojó tímidamente, tuvo el coraje de saludarla primero, por lo que ella sonrió amablemente. Entonces, los lóbulos de las orejas de Edwin Ackerman se pusieron rojos. Como que el autor @ es fan de Attack Titan. Para ser honesta, Marina prefería a Edwin, quien desprendía un sentimiento tierno y tierno, en lugar de Micael, quien tenía una imagen fría y rígida. Los hombres siempre deberían tener un sabor suave, pero Micael estaba lejos de eso. Desafortunadamente, sin embargo, la preferencia personal de Marina no era importante. Tenía el objetivo de traer a su madre, que no era diferente a estar encarcelada. Además de eso, quería alejarse de su padre, quien intentaba moldearla a su gusto. Para hacerlo, necesitaba un hombre que fuera rico económicamente y tuviera un estatus más alto que su padre, que era conde. Desafortunadamente, Edwin no era el tipo de hombre que pudiera complacer las ambiciones de Marina. Bien entonces, Marina dio un breve saludo y pasó junto a Edwin. Ella lo escuchó llamándola, espera un minuto, pero fingió no escuchar. Me alegro de que hayas participado en muchas competencias de caza este año. Espero que todos estén a salvo y la pasen bien. Entonces les deseo toda la suerte. Andrei dio un saludo demasiado simple para ser llamado un discurso de apertura. Los hermosos corceles, cada uno cargando a su amo, resoplaron y patearon sus cascos delanteros como si estuvieran listos para correr en cualquier momento. Luego, un joven de aspecto elegante se adelantó con un altavoz hecho de una caracola gigante. Había estado organizando un torneo de caza durante varios años. Déjame guiarte. Como todos saben, algunos de ustedes pueden ser nuevos en el juego, por lo que explicaré brevemente las reglas de la competencia de caza. En primer lugar, los cotos de caza se extienden hasta el monte Poli y sus llanuras. Por favor, no tome accidentalmente el camino equivocado y cruce a otro lugar. En segundo lugar, hay varios monstruos en la arena. Los puntos se otorgan de manera diferente según la tabla de calificación de riesgo de monstruos establecida por la familia imperial, así que tenga esto en cuenta mientras participa en la caza. Cada una de tus puntas de flecha está pintada de un color diferente. Vamos a proceder con la puntuación. Probablemente no puedas, pero ni siquiera pienses en tomar las flechas del juego de otra persona y reemplazarlas por las tuyas. Cada flecha tiene un dispositivo que detecta el impacto, por lo que si usas un recurso, serás descalificado inmediatamente. En tercer lugar, cuando se alcance la hora de finalización establecida, la campana sonará 3 veces.
Cuando la campana haya sonado 3 veces, dejen de cazar inmediatamente y reúnanse aquí. El moderador derramó sus palabras como un arma de fuego rápido, luego se tomó un momento para recuperar el aliento. Luego volvió a hablar. Cuarto, lo más importante. Cualquier lesión que ocurra durante las competencias de caza es responsabilidad del individuo y la familia imperial no es responsable. Por lo tanto, le pedimos encarecidamente que tenga en cuenta su seguridad y participe en la competencia. En caso de emergencia, visite al personal de seguridad estacionado en todo el lugar. Eso es todo. Tan pronto como el moderador terminó de hablar, uno de los moderadores tocó una campana que colgaba de un poste alto. ¡Daeng! El delicado sonido de las campanas resonaba en todas direcciones. Con eso como señal, docenas de nobles condujeron sus caballos y se dispersaron por el bosque. Lo mismo pasó con Mikael y Andrei. Mikael condujo su caballo, el caballo negro Brocken, salvajemente. Luego, Andrei, montando un caballo blanco, Lloyd, lo siguió. ¿Por qué me estás siguiendo? No te estoy siguiendo. Simplemente sucedió que los caminos se superpusieron. A juzgar por la expresión desvergonzada de su rostro, estaba claro que estaba mintiendo. Mikael dejó escapar un suspiro molesto. No veo a tu amiguito hoy, ¿lo dejaste atrás? Él está aquí, Andrei preguntó, manteniendo su voz lo más baja posible en caso de que alguien escuchara. Entonces Mikael también respondió en voz baja y apuntó su mano a su pecho. Ajá. Así que él está allí. Por cierto, ¿crees que volverás a ganar este año? Bien. No sé. No tengo intención de ganar en primer lugar, Mikael respondió claramente. Parecía que no sabía que sonaba altivo. Jules sacó la lengua en silencio en los brazos de Mikael. Qué altivo. Cuídate, Andrei, quien estuvo de acuerdo con Jules por primera vez en mucho tiempo, dijo. Mikael respondió con un ligero asentimiento. El amiguito también. Ante las palabras que claramente se referían a él, Jules sacó un brazo del bolsillo interior de Mikael. No debería parecer sospechoso para los demás, pero cualquiera que viera uno de los brazos de la muñeca pensaría que Mikael era un geek loco y que no tendría nada que ver con la magia negra. Desde el punto de vista de Jules, la imagen de Mikael ya se había arruinado en el banquete organizado por el duque Esirene. Entonces, pensó que no importaría si alguien se enteraba de que era un lunático que traía a una muñeca a una competencia de caza. El ruido se desvaneció. Pensando que tal vez Andrei se había ido, Jules respiró hondo por haber estado en su bolsillo interior todo el tiempo. Puedes sacarte la cara. En cambio, no digas nada. Sí. Por supuesto. Como si fuera consciente de que Jules se sentía sofocado, Mikael permitió que Jules saliera. Jules se emocionó y sacó la cabeza redonda de su bolsillo. Gracias a eso, Mikael tenía una cabeza de muñeca unida a su pecho, pero bueno, de nuevo, la imagen de Mikael no era asunto de Jules. Justo a tiempo, una sombra se movió rápidamente a través de la hierba. Sobresaltado, Jules abrió mucho los ojos, pero Mikael sacó su arco como si hubiera estado esperando. Después de apuntar cuidadosamente a su objetivo, disparó su flecha y la afilada punta de flecha voló hacia la hierba a una velocidad vertiginosa. Cake oyó el grito de dolor del monstruo. Jules, que solo había escuchado el «bi» de Lucky como el único grito de «monstruo» antes, se congeló por la sorpresa. Mikael agarró lentamente las riendas de Brocken y se acercó a la hierba de donde provenía el sonido. No sabía qué tipo de monstruo era, pero no se relajó porque sabía que el monstruo no podía ser derribado por una sola flecha. ¡Cuá! ¡Cuarar! Con un sonido grotesco, una enorme criatura peluda saltó rápidamente. Mikael tiró de la cuerda del arco uno tras otro sin demora. No importa cuán grande fuera el monstruo, parecía que recibió una cantidad considerable de daño al ser golpeado por flechas afiladas en rápida sucesión. El tipo se tambaleó hacia atrás. Fue cuando, jadeo, Mikael, cuidado. Desobedeciendo la petición de Mikael de que nunca dijera nada, Jules exclamó con urgencia. Capítulo 48. Fue porque un pequeño hombre estaba agachado detrás del monstruo que Mikael había atacado. Con sus garras levantadas, cargó a una velocidad aterradora, balanceando sus patas delanteras. Sucedió incluso antes de que Mikael sacara la cuerda del arco. Mikael. El asustado Jules llamó a Mikael con voz temblorosa. Sin embargo, no parpadeó y sacó la espada de la vaina en un instante. Se calmó, como si ya supiera que un monstruo más estaba al acecho. La esbelta y flexible espada se curvaba con gracia y dibujaba una línea diagonal sobre el pecho del monstruo. Al principio, el corte era poco profundo,
como incontinencia, y la herida se abrió gradualmente y comenzó a gotear sangre roja. «¡Cake!», gritó y retorció su cuerpo. Micael no perdió el tiempo y tiró de nuevo de la cuerda del arco. 3 o 4 flechas atravesaron el aire y perforaron la gruesa piel del monstruo. Mientras el pequeño colapsaba impotente, el que apareció primero se acercó, revelando colmillos afilados. Micael rápidamente disparó una flecha como si hubiera esperado el ataque. La punta dura de una flecha que salió de la cuerda del arco se alojó en el ojo izquierdo del tipo. El monstruo torció su cuerpo de un lado a otro como si le doliera, y finalmente colapsó. Cuando el cuerpo pesado cayó, hubo un fuerte golpe sordo. Se retorció por un tiempo incluso después de caerse, y pronto se desplomó. Incluso después de que terminó el incidente, Jules permaneció aturdido con la boca abierta. Fue solo porque solo había visto peleas con monstruos en novelas de fantasía, pero era la primera vez que los veía en la vida real. Fue una batalla tan genial que se preguntó si Micael podría haber confundido el género con una auténtica fantasía en lugar de Beautiful Life por un momento. «Vaya, Micael. Impresionante, muy guay». Jules, olvidando que no tenía dedos, extendió ambas manos para darle un pulgar hacia arriba. 2 manos redondas de color albaricoque fueron empujadas hasta la nariz de Micael. Como resultado, Jules de repente golpeó a Micael con ambas manos. «¿Qué estás haciendo? Nunca me lo imaginé así, esa no era mi intención. Es porque no tengo dedos, pero de todos modos, es un cumplido». Contra Micael, quien se echó a reír como si estuviera estupefacto, Jules trató de encubrir su error con una brillante sonrisa. Bueno, de hecho no fue un error. La mano con 2 puños insignificantes fue culpa del fabricante de muñecas, no culpa de Jules. De todos modos, Micael no dijo nada al respecto, como si notara las intenciones de Jules. En cambio, sacó su pañuelo y limpió la sangre del monstruo de la espada. La escena de limpiar la sangre de la espada puede parecer inquietante, pero Jules, que ya estaba enamorado de la habilidad de lucha de Micael digna del héroe de una novela de fantasía, incluso se sintió como una escena de una novela. Por supuesto, en realidad era una escena de la novela, si tuviera que ser técnico. Es solo un problema porque el género era ligeramente diferente. Era como el personaje principal del fanzo. Un fanzo significa novela de fantasía. ¿Una novela es algo similar a este mundo? Eso no es todo. Esta es una vida hermosa y dura. Ante las palabras de Jules, Micael frunció el ceño. Una vez más, fue porque había llegado al punto de incomprensibilidad del que Yuri hablaba a menudo. Mientras tanto, Yuri miró fijamente al monstruo caído con ojos brillantes como si fuera realmente emocionante. «¿Qué clase de monstruo es este?» «Wendigo. Van en parejas». Entonces esto es un Wendigo. Se ve menos asqueroso de lo que pensaba. Por cierto, Yuri, ¿recuerdas lo que dije antes? Bueno. Me dijiste que no hablara. Lo siento. Micael estaba atónito por Yuri, quien ya había dicho todo lo que podía y tardíamente se tapó la boca con ambas manos. Era un tipo que ni siquiera escuchaba las palabras de la gente. Es una suerte que no haya nadie más, y si lo hubo, debe haber sido un problema. Estaba a punto de sentirse aliviado de haber evitado lo peor de revelar la existencia de Jules a los demás, pero Micael sintió que una mirada venía de entre la hierba. ¿Un monstruo? ¿Persona? Él no sabía a partir de ahora. Hubiera sido mejor si fuera un monstruo. Pero él estaría en problemas como persona. Es posible que hayan oído lo que dijo Jules. En pánico, Micael apuntó su arco al lugar donde podía sentir la mirada. Luego desmontó y se acercó a la hierba, manteniendo sus pasos lo más silenciosos posible. En la situación inmediata, Jules ni siquiera podía respirar correctamente y miró a su alrededor. No podía decir si el oponente era un monstruo o una persona, pero a juzgar por la reacción de Micael ahora, no parecía seguro. Antes de darse cuenta, Micael se acercó a la esquina de la hierba de donde provenía el sonido. No importa quién sea el oponente, si una flecha lo golpea a esta distancia, sería difícil estar a salvo. Si eres una persona, respóndeme. Si no respondes, dispararé una flecha. Soy yo, archiduque. Una voz aguda respondió a la fría advertencia. En el momento en que Jules inclinó su pequeña cabeza indistintamente ante la voz familiar, una mujer caminaba por la hierba. Era Marina. Me estaba escondiendo de ser perseguido por monstruos. Lo siento si te sorprendí. ¿Cuánto tiempo has estado ahí? No fue hace tanto tiempo. Antes, cuando conoció a Marina, Jules no la vio porque estaba acurrucado en silencio en el bolsillo delantero de Micael.
Aún así, mientras continuaba escuchando su voz, rápidamente reconoció que ella era la mujer que había saludado a Micael antes. Mientras tanto, Micael miró directamente a Marina para discernir si estaba diciendo la verdad o no. Si vio todo cuando Joel estaba hablando y actuó como si acabara de llegar, tendría que encontrar una manera de responder por sí misma. El problema era que no había forma de confirmar si vio lo que Joel estaba diciendo o no. Micael la miró con inquietud, tratando de notar incluso la más mínima rareza. Yo estoy diciendo la verdad. Acabo de venir. Marina levantó la voz, tratando de hacerle creer en ella. Sin embargo, Micael, sabiendo que los aristócratas mienten más fácilmente que comer, no pudo creerla de inmediato. ¿Cómo puedo creer eso? Dime. ¿Cómo puedo confiar en ti? Ante las palabras de Micael, Marina se mordió los labios rojos con ira. Sus labios pronto se inyectaron en sangre, haciéndolo más rojo. No me crees, no confío en nadie. Ya veo. Ante sus agudas palabras, Marina también se volvió más aguda. Sabía que tenía que mantener una buena relación con el archiduque Orlov, pero no era fácil mantener la compostura ante un enfrentamiento con alguien que no le gustaba. ¿Qué me haría si hubiera estado aquí todo este tiempo? Ahora estamos en medio de una competencia de caza. Hay muchos monstruos y las armas están debidamente equipadas. No es difícil matar a uno de ustedes y acusar al monstruo de hacerlo. Ante las palabras de Micael, Marina se quedó sin palabras. En cambio, solo se mordió los labios. Sabía que el archiduque Orlov normalmente no era sensible, pero no pensó que incluso amenazaría con matar a alguien de la nada. Ni siquiera era una gran razón. Fue solo por una razón tan insignificante como si ella había estado aquí por mucho tiempo o no. En serio, acabo de llegar aquí. Es cierto. No puedo evitarlo si el archiduque no lo cree, pero puedo jurar por mí todo. Marina decidió decir la verdad. Sería bueno que el archiduque le creyera de una vez por todas, pero incluso si no lo hiciera, no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Es cierto, agregó con fuerza. El silencio pasó entre los dos por un momento, pero no pasó mucho tiempo antes de que Micael descubriera algo y comenzara a resoplar. Tienes bastantes agallas para atreverte a mentir frente a mí. ¿Qué mentira? ¿Qué quieres decir? La hierba donde estabas no fue pisada por un tiempo. Deberías haber estado pisándolo durante mucho tiempo para que lo pisotearan así. Capítulo 49. Micael señaló el lugar con la barbilla. Marina abrió mucho los ojos con sorpresa y luego apretó los dientes con resentimiento. Bien. Yo había estado allí desde antes. Y oí y vi todo. ¿Qué vas a hacer conmigo ahora? Jules se estaba volviendo loco. No podía ver la vista exterior, pero había estado expuesto a bastantes personas, pero todos eran amigos de Micael. Además, en ese momento, no sabía que su existencia podía ser tan peligrosa. Debido a esto, no se tomaba demasiado en serio que otros lo atraparan, pero ahora era diferente. En primer lugar, solo mirando el flujo de la conversación, esa mujer y Micael eran hostiles, nada amistosos. Y ahora sabía muy bien lo sospechoso que era. Su corazón se sentía como si fuera a estallar al pensar que su error podría tener serias consecuencias. Por supuesto, la razón por la que habló en primer lugar fue para advertir a Micael, temiendo que el monstruo lo atacara, pero ahora su mente estaba tan clara que ni siquiera podía pensar en tal excusa. Ya te dije lo que haría contigo. Micael sacó su espada sin dudarlo. Sobresaltado, Yul abrió mucho los ojos. No importa cuánto fuera un hombre sin moral ni conciencia como un maníaco en Red Prison, estaba muy sorprendido de que estuviera tratando de matar personas sin dudarlo. Junto con eso, la nuca de su cuello se sentía fría al recordar su yo pasado, que hasta ahora había estado actuando de manera obstinada con Micael. Fue porque el hecho de que Micael había estado aguantando tanto todo este tiempo cayó en la cuenta. Espera un minuto. Marina dejó escapar un sonido cercano a un grito y se apartó de él. Su rostro ya blanco estaba aún más pálido. ¿Qué he hecho que tienes que hacer esto? Es demasiado tarde para decir eso, así que me ocuparé de eso antes de eso. La lógica de Micael fue genial. Marina se estremeció como si estuviera cansada de sus palabras. De hecho, Yul también tenía una gran lógica, por lo que si no estuviera del mismo lado, lo habría maldecido, diciendo, loco bastardo, loco. Espera un minuto. Esperar. No tengo intención de dañar al archiduque. Así que resolvámoslo en una conversación, en nuestras propias palabras. Hagámoslo así. No vi nada, y tampoco escuché nada, ¿qué te parece? La mirada de Marina se volvió hacia Yul por un instante,
pero pronto volvió su mirada hacia Michael. Joel sintió pena por su intento de persuasión, que le estaba costando la vida, y quiso ponerse de su lado, pero parecía que no había nada bueno para que él abriera la boca ahora. Joel se esforzó por mantener la boca cerrada. En cambio, trató de pensar en el personaje de Marina en su mente. También fue un personaje en Red Present. Si es así, solo recordar qué tipo de personaje era ella en la novela los habría ayudado en esta situación. Marina. Parece que definitivamente hubo un personaje femenino que apareció en la novela. No era fácil recordar el contenido de una novela que leyó hace muchos años. Para ser precisos, fue más difícil porque su mente seguía regresando a escenas impactantes. Por ejemplo, zanahorias. Y cosas como zanahorias. Eso es lo único que seguía viniendo a la mente. Mientras Joel sufría por estar atrapado en el incidente de la zanahoria, la tensión fluía entre Michael y Marina. Para ser precisos, dado que un lado era tan dominante, la mayor parte de la tensión era de Marina. Por favor, perdóname. Ni siquiera sé por qué el archiduque está tan enojado. Ahora Marina comenzó a rogar. Con ella frente a él, Michael también estaba inmerso en sus propios pensamientos. No era difícil matarla ahora. De hecho, enmarcar su muerte como obra de un monstruo también fue una tarea sencilla. Sin embargo, matarla incondicionalmente no era la mejor opción. Ahora Michael estaba ocupado sobrepensando la seguridad que tomaría al matarla y las ganancias que obtendría al mantenerla con vida. En primer lugar, si la mataba ahora, sería seguro porque la cortaría completamente de raíz sobre el peligro que surgiría. Porque si dejaba vivir a Marina, sería un gran problema si ella anduviera divagando sobre Yuri hablando. Por el contrario, si se mantuviera viva a Marina, ¿qué beneficios obtendría? Era hija de un conde. De hecho, desde la perspectiva del archiduque Michael, no había muchos beneficios directos que pudieran obtenerse a través de la hija de la familia de un conde. Sin embargo, sintió que si la usaba bien, podría obtener su ayuda, incluso si sucediera algo desagradable en el futuro sobre la identidad de Yuri. Sin embargo, es solo una suposición de todos modos. Mi padre está buscando al hijo del archiduque. Los ojos de Michael se entrecerraron ante las repentinas palabras desesperadas de Marina. Era algo que no esperaba en absoluto. Además, su propio hijo. Michael se preguntó qué diablos significaba esto. Tal vez mi padre esté pensando en matarlo. Detendré a mi padre a toda costa. Michael reflexionó en silencio sobre sus palabras. Después de reflexionar, pareció darse cuenta de lo que ella quería decir con el niño. En el banquete anterior del duque de Sirene, le había dicho algo matizado al conde Wilson sobre tener un hijo. Por ese niño, por supuesto, se refería a Yuri, y sabiendo que el conde Wilson estaba tratando de enredarse con su hija, habló sobre eso para evitar cualquier malentendido problemático. Pero cuando escuchó eso, se sorprendió bastante de que estuviera pensando en hacerle daño a su hijo. Por lo que él sabía, el conde Wilson era un hombre de poco carácter. Pensar que una persona así se atrevía a poner una mano sobre su hijo le daba ganas de reír y sentirse estupefacto. A pesar de que en realidad no tenía un hijo, protegeré al hijo del archiduque. No dejaré que mi padre le haga daño al niño. Te prometo que, mirándola, parecía que ella tampoco tenía dudas de que él tenía un hijo propio. Ni siquiera debe haber pensado que Yuri era el niño. Una persona que sabe todo era peligrosa, pero una persona que solo sabe la mitad de la verdad era fácil de usar y tenía valor. Bien. Te perdonaré. Ante las palabras de Michael, Marina dejó escapar un suspiro de alivio. Por supuesto, Joel también se sintió aliviado. Si realmente hubiera tratado de matarla, habría tratado de detenerlo a su manera. No es que tuviera sentimientos particulares por ella ni nada por el estilo, pero odiaba la idea de que Michael matara gente. Además, estaba a punto de idear el personaje de Marina en su cabeza. No podía recordar exactamente lo que estaba haciendo, pero recordó más adelante en la historia que ella había sido una ayuda para Michael. De hecho, en Red Present, dado que Michael aparecía como un loco, incluso Sirene, quien interpretaba a la villana, no podía seguir el ritmo de la locura de Michael. Más bien, el mal absoluto de la novela parecía ser Michael. Debido a esta situación, no había mucha gente de su lado en el trabajo original. Era, en el mejor de los casos, Caleb. Desafortunadamente, no podía recordar por qué Marina vino a ayudar a Michael y el flujo exacto de la historia, pero recordar que ella era una de las pocas ayudantes de Michael era un logro significativo. Por ella, no debe permitir que Michael,
su futuro ayudante, la mate. Se alegró de que las cosas funcionaran a su manera antes de intervenir. Joel miró a Marina, quien dejó escapar un suspiro de alivio. Su rostro, que había estado tan pálido como una sábana blanca, apenas comenzaba a calentarse. Gracias. Definitivamente seré de ayuda para el archiduque, tenga en cuenta. Incluso si no es ahora, es tan fácil como matarte. Sí entiendo. Las amenazas que le hizo Micael no fueron palabras que dijo simplemente para intimidarla. Si la hija del conde moría, haría mucho ruido, pero no era algo que él no pudiera hacer. Marina también lo sabía, así que se mordió los labios resecos. Te dejaré ahora. Gracias. Marina se despidió apresuradamente y se fue como si huyera, por si Micael cambiaba de opinión. Capítulo 50. Joel, que había estado mirando en silencio la hierba por donde ella había desaparecido, abrió la boca en un susurro. Pase lo que pase, ¿cómo puedes decir que vas a matar a alguien? Y esa mujer, ella es la que ayudó a Micael en la historia original. Como diablos lo hizo. Aunque la mantuvo con vida porque pensó que sería útil, era Micael quien no tenía grandes expectativas de ella, por lo que las palabras de Yuri le sonaron divertidas. Ah, lo digo en serio, ¿de acuerdo? Joel respondió, mirando con resentimiento a Micael como si hubiera sido acusado falsamente. Al igual que antes, mantuvo su voz lo más baja posible para que otros no lo escucharan, para que incluso Micael no pudiera escucharlo. En ese momento, una flecha voló desde algún lugar, y juró por el cielo que no lo hizo a propósito en absoluto. No estaba destinado a ser así. Joel, que vio la flecha volar hacia Micael, se movió inconscientemente. Con toda su fuerza en sus cortas piernas, saltó de los bolsillos de Micael. Aún así, solo se movió 2 o 3 centímetros, pero fue suficiente para detener la flecha que volaba hacia el corazón de Micael. Joel gimió y cayó a los pies de Micael. Todo esto sucedió en un instante. Yuri, Micael gritó con urgencia y con cuidado levantó a Yuri. Yuri, cuyo cuerpo fue atravesado en el medio por una flecha, tenía sus 2 grandes ojos bien cerrados. Maldita sea, Yuri. Abre tus ojos, personal médico, mierda. Micael, que estaba sacudiendo el cuerpo de Yuri, fue al centro médico gritando para encontrar personal de seguridad desplegado por todas partes. Las medidas de emergencia debían tomarse lo antes posible. Los ojos rojos de Micael vacilaron impotentes. El miedo de perder a Yuri lo rodeaba. ¿Era el momento en que estaba a punto de derramar lágrimas que se habían formado sin su conocimiento? Oh, no estoy muerto. Joel abrió los ojos y tocó con cuidado la flecha que le había atravesado el estómago con su brazo corto. Sintió que en el momento en que fue golpeado por una flecha le dolió terriblemente, pero debe haber sido solo su sentimiento. No sintió nada cuando lo tocó. Micael, mira esto. Hay una flecha clavada en mi estómago. Se siente muy extraño. Micael. Micael, ¿estás llorando? Joel, que había llamado a Micael con voz clara, lo miró a la cara, desconcertado por la respuesta que no llegó. Entonces Joel, que encontró lágrimas en los ojos de Micael, dudó de sus propios ojos. Tranquilizarse, pero, cierra la boca a menos que quieras que te alcance otra flecha. Sí, ante las palabras de Micael, Yuri rápidamente cerró la boca como si nunca la hubiera abierto. Micael se frotó la cara sin decir una palabra. Estaba tan sorprendido por un momento que se olvidó. El hecho de que Yuri sea una muñeca. Era sorprendente que estuviera bien después de haber sido golpeado por una flecha, pero al pensar en ello, sería aún más extraño que estuviera fatalmente herido cuando no tenía órganos en su cuerpo o sangre en sus venas como los humanos. Era vergonzoso que tuviera miedo de lo que le pasaría a Yuri, una muñeca. Sin embargo, el alivio que se apoderó de él por el hecho de que Yuri estaba bien fue mayor que eso. Al mismo tiempo, la ira hacia la persona que disparó la flecha estalló. Al menos, algo grave casi le sucedió a Yuri. Por supuesto, hubiera estado bien mientras fuera un muñeco, pero el hecho de que Yuri fuera sorprendido por la flecha no cambió. Micael, ¿puedes sacar esa flecha? No duele, pero como digo, no se siente muy bien. Está bien. A pedido de Yuri, Micael sacó la flecha clavada en su cuerpo. El algodón blanco se enredó en la punta de la flecha y salió. Jadeo, mis órganos. Oh, no, mi algodón, se me está saliendo todo el algodón. Normalmente, los órganos saldrían en esta situación,
pero el suave algodón salió del cuerpo de Yuri. Mikael trató de quitar la mayor cantidad de algodón posible de la punta de la flecha y empujarlo dentro del agujero, pero el estómago se volvió aún más delgado que antes. Tengo un pinchazo, Joel murmuró en voz baja. Después de sacar la flecha, se perforó un feo agujero en el estómago. Afortunadamente, no fue penetrado, por lo que no llegó hasta la parte de atrás, pero dado que es un cuerpo pequeño, el agujero hecho por la punta de la flecha era relativamente grande. Te trataré, así que aguanta. Pero, ¿cómo tratas esto? No puedes ir al hospital y pedir puntos. Si me llevan a la lavandería, ¿me repararán? No, espera. Entonces, ¿me van a coser sin anestesia? Horrible. Joel, perdido solo en su imaginación, parloteó. Mikael también estaba profundamente preocupado por cómo tratar a Yuri, pero no podía dejar el estómago así que tenía que hacer algo. Mientras estuvo perdido en sus pensamientos durante mucho tiempo, una persona que podría curar a Yuri vino a su mente. Mikael, ¿qué pasó? Archiduque. Archiduque, ¿estás bien? En ese momento apareció Andrei cabalgando salvajemente con Caleb. Debían de tener prisa, a juzgar por la pesada respiración de sus respectivos caballos. Escuché que estabas buscando personal médico. ¿Estás herido? Parecía que había oído que Mikael estaba buscando urgentemente personal médico. Caleb saltó de su caballo y corrió hacia Mikael. Miró a su señor con ojos preocupados. Estoy bien. No estoy herido. Entonces, la mirada de Caleb, que inclinó la cabeza ante las palabras de Mikael, se detuvo en cierto punto. Fue por ver el estómago abierto de Yuri. Es la razón por la que buscaste al personal médico antes. SHH. No digas más, ni siquiera quiero. Caleb sacudió la cabeza como si no tuviera energía. Es una suerte que su señor estuviera a salvo, pero la razón de la voz desesperada que nunca había escuchado antes era que la muñeca estaba herida. El impacto hizo que su cabeza palpitara. ¿Estás realmente bien? ¿No estás herido en ninguna parte? Oh, el pequeño está en harapos. Harapos. ¿Qué quieres decir con harapos? Andrei, cuya voz estaba preocupada, también pareció entender la situación. Se echó a reír como si fuera absurdo. Una flecha vino volando. Estaba dirigido directamente a mi corazón. ¿Qué? ¿Indulto? Ante las palabras de Mikael, el ambiente volvió a ponerse serio por un instante. Pensaron que era un simple incidente, pero no lo fue. Había que atrapar al culpable e investigar si fue un error o intencional, pero incluso si fue un error, no fue un caso común ya que casi lastiman al archiduque. Yuri recibió la flecha en lugar de mí. ¿Qué? Andrei, como si estuviera sorprendido por las palabras de Mikael, miró de un lado a otro entre él y Yuri. Fue solo entonces que se entendió la voz urgente de Mikael. Debe haber sido porque estaba sorprendido y nervioso de que Yuri, a quien amaba tanto, hubiera recibido un disparo con una flecha en lugar de ella. Ya veo. No supo exactamente lo que sucedió porque no podía ver la situación en ese momento, pero estaba seguro de que la pequeña muñeca salvó a su amigo. Andrei miró a Yuri. Todavía tenía dudas sobre su identidad, pero por mucho que estuviera preocupado, no parecía que fuera una amenaza para su amigo. Gracias. Oh, no. No es problema. Yuri sacudió la cabeza avergonzado por la voz baja de Andrei agradeciéndole. Al ver esto, Andrei se echó a reír, sintiéndose más a gusto. Andrei terminó apresuradamente la competencia de caza porque alguien le había disparado una flecha al archiduque Orlov. Mientras investigaba la verdad del incidente, una atmósfera siniestra se extendió por la familia imperial y las familias nobles. Sin embargo, Yuri, la mayor víctima de este incidente, estaba comiendo postre cómodamente en la mansión Orlov sin saber nada. Toc, toc. La cabeza redonda de Joel se inclinó hacia un lado ante el sonido de la puerta. Adelante, dijo Mikael con voz impasible. Justo cuando Joel estaba a punto de dar otro bocado al trozo de pastel, pensó que la otra persona probablemente sería Caleb, Levi o Andrei, a juzgar por cómo entraron cómodamente en la habitación. Hola, archiduque. Sorprendido por la voz que escuchó por primera vez, Joel lentamente volvió la cabeza. Una chica de aspecto lindo estaba parada allí. Clan ruido. Sorprendido, Joel se perdió el tenedor. Mientras estaba aturdido, sin saber qué hacer, la chica se acercó justo enfrente de Joel. La niña miró a Joel. Joel también miró directamente al niño. Joel se congeló, sin saber cómo reaccionar ante la situación embarazosa. Hola Yuri. Soy Liena. Oh, hola. Jadear.